¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzamos a acompañarlos en el Mineduc al aire en este nuevo capítulo que buscamos generar instancias de conversación respecto a temas que nos han afectado o al menos que nos han hecho sentido durante esta pandemia. Y los invitamos a que nos escriban, a que se empiecen a conectar a través de nuestra cuenta de Facebook, Mineduc al aire, en nuestra cuenta de Mineduc, ahí ya van a encontrar el símbolo de que estamos al aire justamente y también en otra plataforma, estamos en Twitter. Para todas las personas que nos están mirando, les enviamos un cariñoso saludo en esta jornada de día jueves. El tema de esta jornada tiene relación con las emociones en pandemia, algo que durante muchos años a lo mejor lo habíamos dejado de lado, el tema de las emociones, el tema de hacerse cargo también respecto de uno, también de los más chiquititos. Y lo más importante es que durante esta pandemia hemos vuelto a traer ese tema a la mesa, ese tema de conversación, porque el encierro ha generado ansiedad justamente por el encierro, pero a los niños también le están pasando cosas y también les está generando no solamente ansiedad por el encierro, les está generando ansiedad por poder salir, porque están viendo que a lo mejor sus amigos están logrando salir en algunos puntos de cuarentena, ellos no, se hacen preguntas, y todo eso se lo vamos a preguntar a María José Camiruaga, perdón, ella es psicóloga infantil, autora de unos cuentos muy, muy bonitos que se llaman Los cuentos de Clementina, que ustedes los pueden encontrar en nuestra sitio web del Ministerio de Educación. Están también en la Subsecretaría de Párvulos, por ejemplo, donde allí, y los vamos a estar repasando también, para que también las personas que nos están viendo se entusiasmen, los descarguen y se los lean a sus hijos. ¿Cómo está María José? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ¿cómo nace Clementina? Para que nos empezamos a hacer una idea un poquito de este personaje. Mira, la verdad que Clementina nace cuando parte del coronavirus, que había muchos papás que no sabían cómo comentarle a sus niños, cómo contarle lo que estaba pasando. Los papás empezaron a llegar muchas preguntas, como ¿cuánto le cuento? ¿Cuánto le digo? ¿Cómo se lo digo para que lo entienda y no se ponga nervioso? Entonces, frente a toda esta inquietud, se me ocurrió escribir el primer cuento, que es Clementina y el coronavirus, donde hablábamos un poco de eso. Hablábamos acerca de cómo, o sea, le explicaba en ese mismo cuento a los niños lo que estaba pasando y algunas cosas, consecuencias que había traído eso también. Por ejemplo, en ese cuento se habla de los papás trabajando en la casa, pero que están ocupados, o sea, están ahí, pero no están tan disponibles. Bueno, y distintos temas. Y la verdad es que, nada, pues yo pensaba escribir ese cuento, nunca me imaginé que iba a llegar a tantas partes ni a tantos lugares. No pensaba, no tenía planificado escribir más, pero cuando vi que había sido como de harta ayuda para muchas familias, es que fui viendo el proceso que iban viviendo los niños y con eso fueron saliendo los distintos cuentos. O sea, el segundo cuento, por ejemplo, habla un poco del tema de la ansiedad, porque después que pasó este boom de que ya como pudimos explicarle a nuestros niños, ya estábamos en la casa, empezaron a pasar los días y los niños se empezaron a poner un poco ansiosos y los papás no sabían mucho cómo manejarlo o si era esperable o no esperable. Por eso también los cuentos creo que ayudan en el sentido de transmitir tanto a los niños como a los papás de que esto es algo que le está pasando a muchos niños, no solo a ellos, que está dentro de lo que puede pasar, está dentro de la normalidad en esta nueva realidad o en este tiempo de crisis, por así decirlo. ¿Y sientes tú que a raíz de estos cuentos ha logrado generar cierto grado de comunidad en torno a Clementina, donde los papás también dialogan? Oye, yo lo abordé por este lado, del tema de la ansiedad con Clementina, yo abordé este tema de las rabias, de la rabieta con Clementina. Sí, eso ha pasado harto. Los papás se apoyan harto en los cuentos porque al final, claro, es una herramienta para poder generar conversaciones con los niños, poder abrir temas, y es más fácil así. Y es más guiado también porque en el fondo ahí mismo se va desarrollando lo que le está pasando a los niños. Y intento también dar algunas estrategias y algunas herramientas para que los papás las puedan ocupar con los niños. Entonces sí, sí me ha pasado mucho. Hay algunas mamás que me dicen, oye, ayer justo empezó una pataleta, pero como habíamos leído el cuento de Clementina está enojada,
le dije, ya, te estoy poniendo otra vez como Clementina, no sé qué, y ahí agarran la conversación. Entonces, pues estoy súper contenta que haya sido una buena herramienta para los papás y para los niños. Bueno, los invitamos a todos los que nos están viendo en este minuto que nos escriban. Ahí lo hace Marley Valentina desde aquí que nos está escuchando y nos está viendo. Ella es docente de la Escuela de Lenguaje de Santa Lucía de Alto Hospicio. Hablaba justamente de un tema que es trascendental y tiene que ver con el diálogo familiar. ¿Qué rol cumple esto en la contención, sobre todo ahora que estamos viviendo en un escenario donde estamos más encerrados, tenemos menos comunicación física con otras personas, pero además Sí. tenemos un enemigo que puede ser un alivio, pero en otro lado puede ser un enemigo bien importante, que son las pantallas, donde los niños pareciera ser que entretente con la pantalla, pero empezamos a evitar un poco lo que tiene relación con la conversación a nivel familiar. Sí, sí, eso igual ha pasado harto. Bueno, los tiempos de pantalla claramente en este tiempo han aumentado y siento que siempre hay dificultades para generar momentos de diálogo, de conversación, porque uno vive súper apurado al final, haciendo muchas cosas. O sea, en el contexto habitual, por lo general llegamos tarde de las pegas, los niños no se acuestan tan tarde y hay pocos espacios de repente. Pero claramente el poder tener diálogo es esencial para poder contener a nuestros niños. O sea, si no sabemos lo que están sintiendo, lo que están pensando, cómo se sienten, es imposible que lo podamos contener. O sea, es completamente esencial que nos demos un ratito para generar esos momentos de diálogo y que nos demos el espacio, porque ahora estamos en la casa, muchos, trabajando desde ahí y que ha sido complejo, porque, claro, estamos como disponibles físicamente, pero poco disponibles en verdad, porque estamos ahí, pero estamos trabajando. Eh, y nada, pues ya es difícil generar esos espacios de conversación, pero de repente es súper importante que si un hijo nuestro se acerca, poder darle el espacio, poder ponerle atención, para que él después también sienta que se puede volver a acercar, que para nosotros es relevante lo que le pasa, que nos interesa saber lo que le está sucediendo. Entonces creo que es esencial, es un factor muy protector el poder estar en contacto con nuestros niños, conocerlos bien y saber por lo que están viviendo, lo que están pasando. Y cuando empiezan a hacer preguntas, ¿cómo empezamos a abordar el tema del lenguaje? Porque también para los papás, y yo creo que a muchos les debe pasar que somos secos para en el fondo adornar un poco la realidad y no decir directamente lo que está pasando. Entonces, le decimos, hay un bichito que está dando vueltas, que es como de color verde, y los niños empiezan a asociar con otras cosas que no entienden bien, y ¿por qué no salgo? No, porque el bicho está afuera, entonces me va a hacer mal. Entonces, empezamos a generarle una historia que muchas veces a ellos también les genera más incertidumbre que certeza. Sí, sí, de todas maneras. Creo que es súper importante, bueno, poder explicarle según la edad de los niños. Es súper distinto hablarle a un niño de 3 años que a uno de 15. La información es distinta, la forma es distinta, es todo distinto. Pero los más chiquititos es súper importante, o sea, a todos siempre hablar con la verdad, decir la verdad de las cosas que están pasando, aunque para los más chicos de repente hay detalles que no son relevantes y que no tenemos por qué comunicárselo, ¿ya? A los más chiquititos también es importante que ocupemos un lenguaje que ellos puedan comprender, un mensaje muy concreto, muy claro, para que ellos puedan entender realmente y dar espacios para la duda, ¿ya? Dar espacios para la duda y dar espacios también para la repetición, porque a los niños chicos es muy importante repetirle el mensaje, no decírselo solo una vez, sino que estar ahí repitiendo un par de veces y estar disponible, porque muchas veces también van a repetir las preguntas, ¿ya? Y con los más grandes ya es distinto, porque ellos ya tienen un pensamiento más abstracto y con ellos nos podemos sentar, contarles lo que está pasando y reflexionar sobre eso. Pero de todas formas, es muy importante el poder entregar información de lo que está sucediendo, explicarle a los niños lo que está sucediendo, porque ellos saben, por muy chicos que sean, que algo cambió. De todas formas, o sea, están los papás en la casa, ellos no pueden ir más al jardín o al colegio,
Entonces, si nosotros no le explicamos, empieza a pasar la incertidumbre de que no saben qué es lo que está sucediendo, Mm. de cómo van a salir de esto, qué es lo que está pasando, y se empiezan a imaginar cosas o empiezan ellos mismos a darse explicaciones según su hipótesis, y claramente eso genera más ansiedad. Y me imagino que también esta sensación de ansiedad de generar pesadillas, de generar también otras cosas que van relacionadas a estas preguntas que quedan sin resolver a falta de diálogo o de un diálogo que no está bien terminado. De todas maneras, la incertidumbre y el no saber un poco lo que pasa, dónde uno está parado, genera ansiedad de todas formas. Y con eso vienen algunos síntomas que algunos pueden ser un poco adaptativos igual, pero como tú decías, las pesadillas, las conductas regresivas, más llanto, de repente están mucho más irritables, bueno, y así, varias cosas. Así que el diálogo de todas formas muy importante. Estamos conversando con María José Camiruaga, ella es psicóloga infantil, autora de los cuentos de Clementina, para hablar sobre cómo manejar las emociones en pandemia. Y respecto a la instancia de diálogo, cómo generarla, porque muchas veces pasa que los papás empiezan todos les dicen, bueno, tienen que hablar con sus hijos, pero uno queda en eso y es cómo iniciar esta instancia de conversación. Tengo que hacerlo en la pieza antes de ir a acostarse, hay que hacerlo más ceremonial cuando estamos todos comiendo en la mesa, generar esta instancia de diálogo, tal vez como un tema casi como estructurado dentro de la casa, que yo recuerdo que antes pasaba mucho eso, que a la hora de comida era como la hora donde todos hablaban, los temas que habían ocurrido durante el día, y a veces había como alguien que no quería hablar, no tenía muchas ganas, y ahí como generaba más presión Sí, en esa persona. Ahora como que ha ido cambiando un poco, es como el tema oye, vamos a la cama, tira a acostarse, conversemos, como que hay un lenguaje aprendido, me imagino, ¿no? sí, de todas maneras. Yo creo, bueno, que de partida cualquier momento es bueno para generar el diálogo, cualquier momento que tengamos la oportunidad. Va a depender mucho de también la edad de nuestros niños y qué es lo que queremos comunicar. Porque hay cosas que de repente uno puede conversar quizás en el pasillo, hay otras cosas que uno puede conversar en la mesa y compartirlo al frente de todos, y quizás también hay veces que queremos tener conversaciones privadas con nuestros niños exclusivamente de ellos, individual, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, en la pieza. Entonces, creo que depende mucho del mensaje que le queremos transmitir. Ahora, yo creo que siempre es bueno cuando uno quiere hablar sobre algo complejo o que a uno le cuesta hablarlo, con su hijo, es bueno pensar antes y ir, no te digo así como con una pauta demasiado estructurado, pero sí haber pensado antes un poco qué es lo que le quiero decir, cómo se lo voy a decir, eh, cómo voy a hacer si reacciona de esta forma o de esta otra. Eh, Creo que eso siempre ayuda, el poder ir nosotros en un tema complejo, estructurado y como con herramientas para generar esa conversación. Que no es así en una conversación más trivial o de la que no tengo mucha preocupación de cómo transmitirla. Y aquí el mensaje para los papás, porque me da la sensación de que a muchos papás les debe pasar que le hacen la pregunta compleja y el papá siente una presión de aquí me la estoy jugando, la respuesta me estoy jugando mi maternidad, porque tengo que responder mejor que nadie y esto le va a definir su futuro. No, no es así. Yo creo que siempre todos tenemos la oportunidad de reparar, de retomar de nuevo el tema. Si no quedamos satisfechos, se puede volver a hablar. ¿Sabes qué? Me quedé pensando y quizás hay otras cosas que también quiero hablar contigo sobre el tema que me preguntaste. Eh, Otra cosa importante cuando los niños nos preguntan cosas complejas es primero devolver la pregunta. ¿De dónde escuchaste eso? ¿Qué es lo que quieres saber de eso? También es importante que nosotros, antes de contestar, tengamos súper claro qué es lo que realmente me están preguntando, porque de repente uno puede responder otras cosas nada que ver, irse por las ramas, o dar información que no era necesaria. Claro, y es bien importante eso porque, claro, uno dice, papá, esto del coronavirus, mira, lo que pasa es que en China ocurrió una cuestión con un murciélago, no sé qué. Ah, ¿el murciélago es malo? No, 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 es que el murciélago no es malo. Como que uno empieza a buscar como la explicación para llegar a ese punto.
Y me imagino que también durante este tiempo donde estamos tan encerrados, no solamente a los adultos nos pasa que tenemos el problema con el computador, que se nos queda pegado y que no podemos hacer el trabajo online, el tema del encierro mismo, pero me imagino que también a Sí. los niños también le ha aumentado la sensación de frustración. De todas formas, sí, de todas formas. Y yo te diría que tengo la sensación, todavía no lo puedo ver bien, pero me da la impresión de que en las comunas que ya pueden salir un poco más, eso ha bajado un poco. Sí. ¿Ya? Que claramente debe seguir y debe seguir aumentando en las comunas donde todavía no pueden salir. Que entiendo que ahora van a empezar a salir algunos días a jugar con horario, no sé si todas, pero por lo menos vi que algunas comunas sí. Eh, pero claramente los niños están más frustrados, quieren salir, quieren retomar sus cosas, quieren volver al colegio, jugar con sus amigos. Esto también de las clases Zoom y todas las cosas que han tenido que enfrentar también son difíciles para ellos. Entonces, de todas formas, están frustrados. Y nosotros podemos apoyarlo en ese sentido. A través de varias cosas. Creo que es súper importante que nosotros le ayudemos a nuestros niños, sobre todo si son chicos, primero a que reconozcan lo que les está pasando. Muchas veces los niños están enojados, que es un poco lo que yo relataba en el cuento de Clementina está enojada. Están enojados, pero no saben bien por qué. Los más chicos ni siquiera saben decir, oye, ¿sabéis que estoy enojado? No tienen todavía las palabras para poder transmitirlo. Entonces es importante que nosotros como papás o como cuidadores podamos ir mostrándoles esas cosas, podemos ir reflejando lo que están sintiendo. O sea, por ejemplo, un niño que está muy frustrado porque no tengo idea, se le cayó la torre. Y uno dice, en verdad, esto no es solo la torre, o sea, él no está haciendo o está manifestando su frustración ahí, pero es una frustración por otra cosa mucho mayor, probablemente. Entonces ahí se puede decir, oye, veo que estás enojado, te enojaste mucho, y después también validar lo que están sintiendo. Entiendo que estés enojado, entiendo que te pase esto, yo tampoco estoy tan cómoda encerrada aquí en la casa, no está siendo fácil tampoco para mí. Un poco acompañarlos en la emoción y ayudar a que los niños vayan hablando y descubriendo sobre su mundo emocional también, sobre todo chiquitito. Sí, ir descubriendo las emociones o tal vez identificar la diferencia entre la pena y la rabia. Me imagino Exactamente. que sí, ¿o no? Sí, de todas formas, sobre todo cuando son más chicos, ellos como que se quedan mucho en la sensación y en la emoción propiamente tal, y no saben ni siquiera muchas veces cómo se llama todavía esa emoción. Y por eso es importante que nosotros podamos ir ayudándoles a ponerles palabras. Ujú. Cuando son más chiquititos, de repente solo las emociones más básicas, cuando son más grandes uno puede ir metiendo más matices de emociones en el fondo como más compleja, eh, pero de todas formas es importante que nosotros estemos ahí acompañándolo y validando lo que están sintiendo. Estamos conversando con María José Escribá, psicóloga infantil, autora de los cuentos de Clementina, y los invitamos a ustedes que nos están viendo a través de nuestro Facebook, también en nuestro Twitter, a que nos envíen no solamente sus saludos, sino que también preguntas para poder abordarlas durante el segmento. Gladys Urrer nos dice ahora, ¿qué mejor manera de contener emociones a través de un relato, un cuento, sobre todo en los más pequeños? Y yo me había saltado, no hay que ser injusto, con la Justi, que también nos había escrito hace algunos segundos atrás y nos felicitaban, les felicitaban también a María José por tener estos cuentos, porque decían que los disfrutaban mucho, sobre todo los más pequeñitos. Ahora, estamos en un proceso bien particular, porque hay algunas comunas que están en una fase 2, hay otras que están en confinamiento y otras que están en fase 4, y estamos pasando por un periodo, si lo podemos llamar de cierta manera, de transición, desde Sí. el encierro, ir pasando a salir medianamente. ¿Y cómo trabajar esto también con los niños? Porque me imagino ya, vamos a ir al parque, vamos al parque y de repente se encuentran con todos los juegos llenos de señaléticas, no se puede tocar, entonces ahí les genera también un choque, como estoy afuera pero no puedo hacer nada. ¿Cómo manejar eso también, ese proceso de desconfinamiento en los niños? Yo creo que esta etapa es súper importante también, igual de importante quizás que cuando llegó el coronavirus, el que lo podamos manejar de forma adecuada, irles contando a los niños,
Por ejemplo, en otros países que ya llevan más tiempo y que ya han vivido el proceso de desconfinamiento antes, hicieron estudios, por ejemplo, en España, y mostraban que los niveles de ansiedad de los niños por salir eran muy altos. Habían niños con miedo de salir, habían niños que definitivamente no querían volver a salir a la calle. Entonces, algo importante que podamos abordar en este tiempo. Creo que es esencial que podamos anticiparle a nuestros niños lo que está pasando afuera. De repente también pasa que muchos niños se quedaron en la casa cuando empezamos con el tiempo de cuarentena y no salieron nunca más. Y de repente los niños no están tan informados como nosotros, que vemos las noticias, vemos siempre la gente con mascarilla y que sabemos muchas cosas de cómo está funcionando todo, pero no si los niños, porque si no han salido tampoco hemos tenido la necesidad de explicarles mucho. Entonces creo que de partida es esencial poder anticiparle con qué se van a encontrar. Y va muy relacionado a la pregunta que nos hace Carmen, porque dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que no quiere salir de casa ahora que van a poder salir con permiso? Entonces hay que también entrar en ese juego, ¿no? De todas maneras, pasa mucho. Bueno, yo creo que ahí va el poder anticipar, el poder contarle lo que está pasando afuera, el poder hablar de sus miedos también, ¿ya? Porque de repente uno dice, ah, tiene miedo, ya, debe tener miedo a enfermarse. No, no todos los niños tienen miedo a enfermarse y no quieren salir por eso. Hay algunos niños que tienen miedo de salir de esta zona de confort, que ya han estado varios meses en su casa, entonces les da miedo salir de esta rutina. Hay otros niños que tienen miedo porque sienten que como que está llegando el fin de este proceso quizá, y van a estar menos tiempo con sus papás, y ellos quieren seguir estando con sus papás. Entonces ahí hay que abrir un diálogo súper importante con ellos de qué es lo que le pasa, por qué no quiere salir, qué es lo que le da miedo, cómo lo podemos solucionar. Incluso recomendaban que era súper, o sea, para los niños que estaban más ansiosos, quizás era importante o era una buena estrategia jugar dentro de la casa como si estuviéramos fuera. Ya. O sea, los papás jugar, da lo mismo, en el patio si tienen o dentro de la casa, simular como que salimos y ponernos nuestras mascarillas, poder decirle, no sé, acuérdate de no tocar las cosas que toca mucha gente, tener como una práctica ahí, porque también pasa que de repente yo salí un día, tuve que salir con el más chico, que tiene 2, yo veo que un niño de 2 años anda tocando todo y uno anda toda saltona, no, no toquís eso. Entonces, como poder enseñarle antes a los niños. De repente a los más chicos simplemente no se puede. Y lo que yo opté, por ejemplo, fue andar con el mío en brazo todo el rato. Uno tiene que ir buscando ahí soluciones y creo que sería súper importante que nosotros también pensáramos eso antes para no generar ahí mismo el estrés de los niños, porque claro, cuando ahora tocan algo, no sé, una manilla, uno igual salta un poco, porque también uno también viene saliendo hace poco, entonces ya, y el alcohol gel, te dije que no tocaras las cosas, entonces de repente planificar un poco la salida, dónde voy a salir, cómo voy a abordar esto, no sé, de repente también hay niños que comentaban estos mismos niños en los estudios en España, que habían niños que se habían hecho como un banano anticoronavirus, ¿ya? Que en el fondo los niños son súper concretos, entonces andaban con un banano, que era algo que tenían ahí visible a la mano, y ahí guardaban su alcohol gel, sus pañuelos, guantes, lo que quisieran tener en el fondo, pero era como que se sentían mucho más seguros porque tenían todo esto acá. Y yo creo que, bueno, también como adultos es esencial poderles transmitir cuando vamos a salir tranquilidad. Tranquilidad de que si nos estamos cuidando y que estamos tomando todas las medidas para cuidarnos, no tendríamos por qué enfermarnos, ¿ya? Pero que sí son importantes. Estamos conversando con María José Camiroaga, ella es psicóloga infantil, autora de los cuentos de Clementina, y nos están preguntando mucho dónde podemos encontrar y descargar los cuentos de Clementina. Bueno, les cuento que en nuestra página web, Mineduc, la vamos a dar bien para que usted ahí la anote rápidamente, la busque en su teléfono celular o en su computador, www.mineduc.cl/, hay que poner Clementina,
y ahí aparecen los 4 cuentos que están ya disponibles para que ustedes lo puedan buscar, puedan leérselos a sus hijos, lo pueden bajar en su teléfono celular si es que no tiene una impresora para a lo mejor poder mostrarlo, ya hay un millón de facilidades para poder leerle estos cuentos. Y además que generan preguntas. Y en Sí. ese sentido, María José, y estábamos hablando de esto, de generar este desconfinamiento, pero muy importante también es el punto de no traspasarles nuestros miedos a los niños. Por ejemplo, el miedo de este contacto físico, de que no se toquen con cuidado, que no se acerquen mucho. Entonces va a generar, sí, me da la sensación de que cuando empiecen a juntarse los niños, este no tocarse, no tener este grado de cercanía les va a generar cierto grado de tensión, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, va a ser muy complejo. Por eso es importante poder anticiparlos, como hablábamos antes, incluso poder hacer estos como role-playing, que es como esta actuación, y pensar en las situaciones que los niños se van a enfrentar para poder irselas respondiendo desde antes, previamente. O sea, por ejemplo, oye, cuando salgamos a jugar, no sé, los juegos, por ejemplo, de la plaza que vamos siempre, no te vas a poder subir, van a estar cerrados porque eso es para cuidarnos, pero van a haber más niños. Y la idea es que ojalá los niños no se junten tanto, ya no vamos a saludar a los amigos como lo hacíamos antes, a lo mejor de la mano, con un beso si son niñitas. Vamos a buscar nuevas formas para saludarlos, por ejemplo. Entonces, todo eso que uno puede anticipar y que uno puede ir solucionando antes de que suceda, le va a facilitar mucho al niño cuando salga, porque ya va a saber cómo hacerlo y ya va a saber que eso es lo esperable en el fondo, que esto va a pasar. Y va muy relacionado a la pregunta que nos hace Brenda Fuentes. ¿Cómo le podría afectar a los preescolares en el área social este tiempo de cuarentena? Sus habilidades sociales también. Sí, pues, esa es una pregunta súper interesante y la verdad que no se sabe. No se sabe porque no hay estudios sobre eso, no tenemos experiencias previas, o sea, se tuvo experiencias previas, pero hace muchísimos años atrás. Entonces no hay ningún estudio que pudiese anticiparnos o prepararnos para saber qué es lo que va a pasar. Ahora creo que también siempre es bueno, quizás como medida reparatoria, por así decirlo, tratar de mantener algún contacto social con los compañeros, con lo que sea a través de estas plataformas, de Zoom, de cualquiera sea, donde uno claramente no es lo mismo que físicamente, pero igual puede generar ciertas habilidades sociales a través de, idealmente, las pantallas, no solo llamado telefónico, porque ahí uno también pierde mucho de todo lo que es el mensaje no verbal, de poder ver cara a cara, se hace una interacción mucho más profunda en las pantallas que en el teléfono, Sí, claro. pero claramente menor que a la real. María José, te invito a que veamos algunos de los pasajes de los cuentos. Nosotros preparamos algunos para que la gente también se haga la idea de lo que hemos estado hablando también y cómo se abordan. Aquí hemos seleccionado algunos. Cuéntanos un poquito de este y también de las ilustraciones porque son bien significativas. Sí, sí, las ilustraciones, bueno, son unas ilustraciones bien bonitas, la ilustradora es rusa. Ujú. Y ella la verdad que ha sido súper amable porque para todos estos cuentos que ha sido como bien rápido, o sea, han tenido que salir bien rápido, ella me ha prestado ilustraciones que ya tenía hechas. Entonces yo las voy adecuando al texto tratando de que reflejen un poco la emoción, ¿ya? Ajá. Entonces, en esta, por ejemplo, están los niños que de repente también quise poner acá, que los niños de repente nosotros pensamos que no nos están escuchando, pero sí nos están escuchando y están ahí en cualquier lado, entonces que tenemos que tener ojo de lo que nosotros hablamos. Y el mensaje que acá tenía, que quería transmitir un poco, es que en el fondo lo importante que es que nosotros podamos conversar con ellos, que las cosas cambiaron, porque ella se da cuenta en el fondo que ella pensaba que algo tenía que ver con este virus, el segundo cuento creo, entonces estaba recién como partiendo un poco, Ajá. yo había visto que muchas cosas habían cambiado y ella lo relacionaba con el virus, pero no tenía la certeza realmente de qué es lo que pasaba. Entonces, eso, de poder reforzar el diálogo y poder explicarle, porque los niños sí perciben que hay cambio.
Claro, y qué importante ese punto. En esos días Clementina encontraba que los papás se habían puesto extraños, a veces hablaban bajito, veían las noticias, algo que le pasa a todos en la casa, y tenían Sí, menos paciencia, porque en el fondo ya estamos todos confinados, encerrados, y de todas maneras. empiezan a hacer esta asociación. Clementina dice, bueno, tiene que ser este virus, Entonces, ahí volvemos al tema que veníamos conversando al principio, el tema del diálogo, y que además ellos perciben el entorno. Sí, de todas maneras, ellos están percibiendo siempre el entorno y por eso hay que tener mucho ojo de lo que uno habla, cuándo lo habla y Ajá. dónde están los niños, porque de repente uno dice, no, estoy hablando por celular, pero no te preocupes si él está jugando allá entretenido. Sí, el niño está Sí, jugando súper entretenido, pero probablemente también nos está escuchando. sí, po. Y está esa prima tan presente, ya si no cachan, dale nomás, sigamos conversando. Sí, Pero sí, de saben todas todo. maneras. De hecho, pasó mucho al principio que los papás, que estaban medio complicados de cómo lo hacían, qué les contaban, decían, ¿sabéis qué? Es tan chico que no va a cachar, da lo mismo. Va a pensar que estamos de vacaciones, no le contemos nada, no le hablemos nada del tema. Pero no, si los niños sí se dan cuenta. Y además, de repente también, al principio sobre todo pasaba que uno tenía las noticias prendidas todo el día, Ajá. porque uno obviamente se quería informar de lo que estaba pasando, uno tampoco entendía tanto, y los niños también pasaban, y las noticias no son adecuadas para los niños. Veamos este tema acá. Dice, no quería enfermarse, cuéntame un poquito de este. Sí, acá también, bueno, les puse esta porque creo que es importante que acá se refleja un poco de que ella, bueno, acá sale, pensó cómo podía solucionarlo mientras escuchaba sus canciones y recordó que cada vez que hablaba con sus papás le ayudaban a entender lo que estaba pasando. Es un poco también reflejar la importancia del darle espacio a nuestros niños para el diálogo porque acá, bueno, en este caso Clementina, está acostumbrado a tener diálogo con sus papás, entonces los tiene como recursos disponibles. Entonces, Mm. frente a un problema o frente a una duda, ella va a buscar a sus papás. Es un poco reflejar eso. Y los libros están hechos para eso, para el Ujú. diálogo entre los papás y los hijos. Es buena herramienta ocupar esta ilustración e irle leyendo el cuento, pero hacerle preguntas también mientras uno va avanzando en el cuento. Oye, Sí, ¿qué te imaginas tú esta estrella? de todas maneras hay que aprovechar las ilustraciones, mira la cara, parece que Clementina estaba preocupada en esta, por ejemplo. Tú estás preocupado, ¿por qué cosa estás preocupado tú? O sea, de todas maneras se les puede ir sacando mucho el jugo, por así decirlo, a los Mm. cuentos Sí, en cuanto a las ilustraciones y si uno también va agarrando textos chiquititos, textos chicos donde uno pueda también ir poniendo al niño en el lugar de Clementina. Mira, a ti también te pasa lo mismo, te das cuenta, a ti te ha mm. pasado algo más, has sentido otras cosas distintas, de todas maneras. Ahí vamos con otro, a ver. Acá, bueno, aparece Clementina también ahí pensando porque esto le asustaba un poco porque no entendía qué era lo que le estaba pasando. Este es el cuento del tema de la ansiedad. Ujú. Y abajo también sale, no sabía lo que le pasaba, estaba confundida. En el fondo esto como que quiere reflejar un poco la imposibilidad que tienen los niños por su desarrollo, simplemente por nivel de desarrollo del sistema nervioso, de reconocer e identificar sus emociones. Entonces, como si necesitan a los adultos para que les podamos ir traduciendo este mundo emocional y les podamos ir enseñando y mostrando eso. Qué importante eso, y también ir buscando herramientas para también descubrir que hay ciertos grados de ansiedad en los niños, porque uno dice, Sí, está enojado, está con pataleta, que uno le da esa connotación, pero falta ese engaño también de decir, bueno, a lo mejor tiene mucha ansiedad por tal cosa. sí, de todas formas. O sea, en la irritabilidad se confunde mucho con la ansiedad. O sea, los niños pueden estar irritables porque están ansiosos. Ajá. Están súper relacionados. No siempre, pero en algunos casos sí. María José, quiero agradecerte la oportunidad de poder mostrarnos las ilustraciones, poder leer con nosotros un pedacito de los cuentos que los pueden encontrar en www.mineduc/, acuérdense, Clementina, ahí están los 4 cuentos que abordan temáticas distintas, pero todas relacionadas con la pandemia, y también la oportunidad de conversar con nosotros respecto a las emociones, algo tan importante y tan trascendental, y que hoy en día
está cobrando un sentido, yo diría que casi único, de también de hacernos cargo por lo que estamos sintiendo y también hacerse cargo por lo que están sintiendo nuestros hijos. Porque cuidar no solamente es que no les pase nada malo, sino que también cuidarlos de acá, ¿no? Así es, sí, yo le agradezco la oportunidad y la invitación, la verdad que me encantan estos espacios, que uno pueda seguir escuchando, reflexionando y sacando ideas de distintas partes. Así que feliz de haber participado. María José, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que les quedó en el tintero y lo pueden realizar. Sí, tengo un Instagram donde me pueden encontrar que es psicóloga.mariajosecamiruaga. Tengo mi mail también, que también aparece ahí en la portada de los cuentos, que también me pueden contactar ahí, y un Facebook, psicóloga María José Camiruaga también. Así que en cualquiera de las redes sociales me pueden encontrar. Súper, muchísimas gracias María José, que estés Gracias muy, a ti, muy bien. Sebastián. Igualmente. Bien, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves en otro capítulo más de Mineduc al aire. Esperemos que le haya gustado. Si a lo mejor llegó tarde y se le quedó algo en el tintero, bueno, lo puede revisar el capítulo completo en Facebook, porque ahí quedan todos los programas listos para que los comparta, para que los pase a través de su grupo de WhatsApp favorito. También nos puede encontrar los capítulos anteriores si es que quiere buscar sobre otras temáticas. Y nosotros, como ya le contamos, nos vemos el próximo jueves. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, María José. Chao, chao, que estén bien.